Abran su Biblia. Segunda de Corintios 10:4. Dice: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderoso en Dios para destrucción de fortaleza, derribando argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Amén. Hermanos, viste que hay mucho movimiento, hay muchos pensamientos, decisiones, preguntas al respecto de los acontecimientos que estamos experimentando, hermanos. Y estuve pensando, hay preguntas. Ayer estuve hablando con mi vecino, él no es creyente evangélico. Ahí se ve, vi hace foto a San Juan y Valle. A San Juan de Ponuceno, yo un terreno aislado totalmente de la ciudad. En un lugar muy hermoso, ya que es agua gallina, chancho, de todo un poco. Me dijo, porque la situación es difícil hoy en día para vivir en la ciudad. Porque se están en acción todo lo que la Biblia dice. La seña de la bestia, la vacuna, todas esas cosas. Y tenemos que escapar de esto porque si no, la salvación está en juego. Él es católico. Entonces, estas cosas yo escuché cuando recién llegaba en el camino de Dios. Hace más de 30 años. Yo escuchaba estas cosas, hablar, predicar a la gente, a predicar a los hermanos. Estudio, había mucho estudio, película, de todas estas cosas que hoy se están en auge, hermanos. Pero para mí no tenía sentido. ¿Por qué? Porque yo confío en la palabra de Dios más que lo que se dicen. Y necesito llegar, hermanos, a través de la palabra de Dios, que aclarar, que no haya duda en la mente. Y son expresiones proféticas del libro del Apocalipsis. Y el libro de Apocalipsis es libro de revelación. Entonces, uno para desarrollar y entender necesita ser revelado por Dios. Entonces yo no me afanaba a estos, más me afanaba a descubrir lo primero, lo básico, lo principio, hermanos. Porque uno tiene que empezar de la primera escalón para subir en todo sentido social, aspecto, en todo, hermano. Uno empieza del primer, del segundo, tercero, cuarto y quinto escalón. Y el libro de Apocalipsis prácticamente es el último libro, y es un libro de revelación que ha de suceder en el último tiempo. Y necesitamos la revelación exactamente. Y yo dije, todo lo que han traído, toda esa enseñanza, analizando bien, no son personas muy preparadas, no son personas que tienen revelaciones profundas. Porque si yo voy a hablar profundamente de Dios y de todos los misterios, necesito primero conocer a Dios, conocer lo que había traído, las promesas, la palabra. Y el mundo no conoce a Dios, hermanos. ¿Sabían eso? El mundo no conoce. El mundo religioso aún no conoce a Dios. Uno dice hay un solo Dios, otro dice hay tres dioses, otro dice hay dos dioses, otro dice no existe Dios. Todos son religiones y ideas. Y encima de esto cada uno trae sus revelaciones. ¿Y cómo va a traer revelaciones si no conocen a Dios? Entonces yo quiero hablar esta noche, hermanos, sin ninguna intención de acusar a nadie, ni ninguna denominación, ni organizaciones. Yo quisiera mostrar la iglesia que está en la Biblia. No es la iglesia lo que está aquí en el mundo. Claro que está en el mundo la iglesia del Señor, pero no podemos especificar tal denominación es la iglesia, porque cada uno dice que nuestra iglesia es la iglesia de Cristo. Pero nosotros necesitamos conocer la iglesia de Cristo que está en la Biblia, porque esa es la iglesia verdadera, hermano. Y allí tenía que estar nuestros fundamentos y nuestra fe debe estar fundamentado allí, hermanos. Al empezar dice que
Esta es una organización, milicia quiere decir una academia militar. Hay un proyecto, porque la palabra milicia viene del militar, ejército, que tiene en fin llevar a cabo, preparar para una guerra. Entonces el apóstol Pablo dice: nuestra vocación o llamamiento a llegar a formar en un ejército preparado para llevar a cabo una guerra. Pero dice que este ejército no tiene nada que ver lo que es lo físico, lo que es carnal, no intelectual humana, sino que dice poderoso en Dios, en el Espíritu. Dice la otra parte donde hemos leído en Efesios, dice: porque no tenemos lucha contra ¿qué? Carne, sangre. No tiene nada que ver de lo que vemos, de lo que escuchamos y tantas cosas, sino que dice: las luchas es huestes espirituales. La guerra está en el mundo espiritual. No es cuestiones físicas, no es cuestiones lo que vemos, lo que escuchamos, sino que son cuestiones espiritual. ¿Por qué? Porque la iglesia, ¿por qué se nombra? ¿De dónde viene la palabra iglesia? Según la interpretación de la palabra iglesia, viene del griego. Originalmente en la Biblia, el Nuevo Testamento se había escrito y quiere decir cuerpo de Cristo. Cuerpo de Cristo es un organismo que tiene vida. No se trata de vida que corre sangre por las venas. No. Se trata vida espiritual. Y no fue producto de una ideología humana, no fue producto de ninguna organización religiosa. Por eso que la Biblia decía que esto es un don de Dios, dice, no que hemos hecho algo nosotros. Es algo absolutamente que Dios había planteado, y vino Jesús, nadie entendía, nadie conocía, y Jesús empezó a actuar, trabajar, nadie entendía su plan, hasta que todo se había realizado, y dejó a ciertos hombres comunes como nosotros, hermanos, para poder desarrollar. Por lo tanto, por eso que el apóstol Pablo repetía en varias partes de su escritura que la iglesia no tiene nada que ver a ninguna organización ni capacidad humana, ni la intelectualidad humana. Él decía siempre: para que vuestra fe, dice, no esté fundamentada en sabiduría humana, no esté fundamentada en algunas personas, sino que en Jesús. Es algo que empezó en el cielo, viene a ejecutar aquí, y es una estrategia. Ya no es lo que era antes, es espiritual, no es de espada. En Zacarías capítulo 4 verso 6 dice: entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Hay una visión que tuvo Zacarías, y el ángel entregó una palabra totalmente, gracias, totalmente en contra de lo que el hombre conoce, lo que el hombre maneja. Porque toda guerra, todo enfrentamiento siempre se desarrollaba a través de las armas, de espada. Entonces, pero esta vez el ángel le habló de lo que Dios va a hacer, lo que Dios hace. No se trata de eso.
sino que es un arma que viene del cielo. Es un arma más contundente de lo que el hombre puede imaginar. Y lo vemos, hermanos, antiguamente todos los profetas, todos los hombres que han tenido, hermano, éxito, tanto Israel, no fueron la espada de ellos, eran la presencia y el poder de Dios. Y todo era un tipo y figura de los tiempos en que nosotros, la iglesia, van a vivir, va a ser la realidad de las cosas, hermano. Entonces, nosotros necesitamos entender como iglesia lo que se dice, lo que acontece a nuestro alrededor. Entonces es algo que vale la pena buscar respuesta. Si eso es así, es muy serio, hermanos. Ya estamos viviendo en el umbral de todo. Si la vacuna, toda esta cosa, la pandemia, todo eso es algo, el cumplimiento de todo lo que la Biblia dice. Pero nosotros muchas veces no preguntamos a quien sabe, es el Señor. Vivimos siguiendo a ciego también. ¿Sí? La Biblia dice eso. Ciego dirige al ciego, dice, ambos caerán. Y el mundo está en la oscuridad espiritual. No podemos tener como fuente reveladora de mi llamado que Dios hizo en mi vida. En el libro de Colosenses, capítulo 2, dice, Colosenses capítulo 2, verso 13: y a vosotros, estando muertos en pecado, en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonando todos los pecados, anulando el acta de los decretos que habían contra nosotros, que nos era contraria, quitando en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, y lo exhibió públicamente, triunfante sobre ellos en la cruz. Entonces aquí habla a nosotros la Escritura. Dice, nosotros que en otro tiempo vivíamos como los demás, gente que no conocían a Dios, estaba en pecado, en la oscuridad. Dios extendió sus manos de misericordia y nos trajo en su presencia, dice, y perdonó nuestro pecado, dice. ¿Y cómo? Dice, anulando el acta que había contra nosotros. Dice, ¿dónde? Y llevando en la cruz. Se pagó un precio. Luego dice, despojando de las potestades. ¿De quién? Del mismo diablo. El diablo tenía, hermanos, el destino de cada uno en sus manos, el acta. El diablo decidía hasta dónde y cuándo termina tu vida aquí, porque estábamos en pecados, estábamos siguiendo la corriente de este mundo, estábamos obedeciendo la voz de nuestro pensamiento. No hay un plan de Dios en nuestras vidas. Cristo intervino. Primero, ¿qué hace? Venció al diablo. ¿Y con qué arma? No espada. No, vamos a ver eso. No fue con espada. Y exhibió públicamente triunfante sobre ellos. El acontecimiento, lo que Jesús hizo en la cruz, habla más fuerte que todo lo que el mundo y el diablo pudiera decir sobre nosotros. Aquí hay, hermanos, una hazaña que no hay otro igual. Una hazaña, ni hay ningún medio quien pueda arrebatar. Entonces, en el mismo libro, capítulo 2, creo que está en el verso 8, dice: mira que nadie os engañe por medio de filosofías o escasas sutilezas, según las tradiciones del hombre, conforme a los rudimientos del mundo, y no según Cristo.
¿Qué es este rudimiento? Lo que el mundo está experimentando hoy. ¿Entiende? Ese rudimiento se maneja a través de ciencia, a través de idea humana, tecnología, capacidad académica, religioso, pero no viene del Señor. Y el mundo está siendo engañado. Lo que no tiene un llamado a Dios en su vida, que no tiene un compromiso con Cristo, está en la oscuridad. Pero lo que Jesús ha llamado está siendo engañado, creyendo en mentira que no tiene nada que ver con la realidad de lo que la Biblia enseña. ¿Qué es lo que enseña la Biblia al respecto del plan de la salvación que se había entregado a la iglesia? Dice que Jesús arrebató de las manos de las potestades de la oscuridad, del mismo infierno, del diablo. El diablo perdió la batalla en la cruz y Jesús lo exhibió públicamente diciendo: aquí yo tengo todo en mis manos. Ahora yo decido el destino del ser humano. Yo decido. Aquí yo tengo, lo ha vencido en la cruz. ¿Y cuál fue la hazaña que él hizo? Resucitando al tercer día de la tumba, de la muerte, porque el alma contundente del diablo era la muerte. Y él lo había arrebatado en sus manos a resucitar al tercer día. Y lo que Jesús ha llamado en su presencia no es el diablo, no es la ciencia, no es la tecnología, no es el sistema mundial que se vive, es lo que van a decidir tu destino. Si el mundo, si la ciencia, si el diablo o lo que se dice tiene la facultad que simplemente por darme una aguja o cualquier cosa me quita del plan de Dios, entonces ¿dónde está mi Cristo que murió por mí? ¿Dónde está su victoria? Cualquier cosa, entonces me van a quitar de esto. No, Jesús venció públicamente y estableció el llamado iglesia. ¿Y qué clase es iglesia? No es la iglesia romana, no es la iglesia pentecostal, no es la iglesia Otto y tantas iglesias de denominaciones. Es la iglesia que la Biblia habla. ¿Podemos mirar esa iglesia, hermanos? Por eso, iglesia del Señor, si creemos que somos de Dios, necesitamos cambiar la mentalidad que tenemos hacia nuestro llamado, hacia nuestro Dios. Hoy se cree más lo que el diablo puede hacer, lo que el diablo está decidiendo en mi vida. Porque el diablo tiene en su mano mi salvación. El diablo decide quién vive y quién va. No. ¿Dónde estamos? Vivimos atemorizados cada uno sin. Efesios capítulo 1 verso 18 dice: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza que Él os ha llamado, cuál es las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación de poder de su fuerza, y la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole en su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principados, autoridad, poder, señorío, sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre toda la cosa. ¿Qué? A la iglesia, dice, la cual es su cuerpo y plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Yo quiero que medite bien esta palabra. Otra vez habla de nosotros. Cuando antes de conocer a Dios éramos personas como una simple mascota del diablo, hacía lo que quería. Pero cuando Jesús intervino, esa obra del enemigo
pagando un precio y derribando al enemigo. Dice, y sometió bajo su pie todo que haya poder en algún planeta, si hay alguno que tiene poder, de todo, dice, de todos, quitado de que tenía imperio. No hay más fuerza contra las obras de Jesús en la cruz del Calvario. No hay enemigo. Despojó de todo, hermanos. Nadie puede atentar contra la obra de Jesús. ¿Y quién tiene esa autoridad? ¿Quién tiene ese poder? Dice, a la iglesia que está por cabeza encima de ¿qué? De todas las cosas. Nadie puede contra la iglesia del Señor. Por eso Jesús decía, no temáis lo que puede matar tu cuerpo, porque no van a poder matar tu alma. ¿Recuerdan cuando leímos donde dice, nuestra milicia no son carnales, sino que poderoso en Dios? Esta es la iglesia de Jesús. La iglesia de Jesús, el que manda y el que reina. Dice, y está bajo sus pies. Todo lo plan, todo lo proyecto, todo lo que el mundo puede y el diablo pueda crear. Él ha perdido toda autoridad. Jesús le había arrebatado en la cruz del Calvario y formó una iglesia y le dio toda esa autoridad. Y está bajo sus pies todo imperio, toda fuerza que hay aquí en esta tierra. Habla de poderes espirituales. Pero la pregunta es, ¿dónde está esa iglesia? ¿Cómo? Entonces, por eso la Biblia, el apóstol habla, dice, renovaos el espíritu de vuestra mente. Si nosotros no llegamos a descubrir el privilegio, nuestra ocasión, nuestro llamamiento, lo que Dios es para con nosotros, solamente abrimos nuestros ojos y oídos, viendo el mundo, escuchando todo lo que se dice, que se hace, entonces vamos a seguir siendo engañados por filosofía, por cuestiones, y nos convertimos en personas tan vulnerables que el diablo me van a quitar. Hermanos, hay una iglesia que Jesús estableció, compró por precio de sangre, despojando de todo poder que haya en el mundo, sistema, política, gobierno. Hoy se habla más, hermanos, de nuevo orden mundial, de organizaciones, los ricos y los poderosos que dominan el mundo. Ellos deciden las cosas aquí. Eso es mentira. Mi Biblia dice que Dios tiene poder, que Dios tiene en sus manos el destino de la iglesia. Pero lo malo es que nosotros no entendemos esto. Lo malo es que nosotros no recibimos entendimiento, queremos más escuchar a la basura y a la mentira y alejamos de la realidad, de la verdad de Dios. Y vivimos como cualquier persona del mundo sin Dios. Aunque nacemos en la iglesia, aunque dormimos en un púlpito, pero carecemos de entender lo que Dios quiere darnos. Podés mirar Mateo 16 y 18. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerá contra ella. Dice que Jesús va a levantar una iglesia. El Hades es infierno, que la puerta del infierno no tendrá parte con la iglesia del Señor. Esa es la iglesia que Jesús formó. Esa es la iglesia que Jesús compró. Esa iglesia que Jesús lo había arrebatado de las manos del diablo y lo puso como representante aquí en la tierra, como un centro de poder
de autoridad contra todos los males que hay en este universo. Pero la pregunta es, ¿dónde está esa iglesia? Es una noche que uno piense un poco si formamos parte de esa iglesia o simplemente formamos de una manada religiosa del mundo que sigue en pos de la mentira, del engaño y otras cosas más. Pero no estamos sostenidos en las palabras y vivimos atemorizados pensando que ¿qué va a pasar? Hermanos, este es un ejército espiritual. Este es un movimiento espiritual. No es cuestiones, organizaciones, simplemente nosotros estemos aquí en comunión para poder recibir las presencias de Dios en nuestra comunión. Somos lo físico, pero dice la Biblia que ninguno de nosotros no formamos parte en algunas organizaciones anteriormente. Quizá algunos somos parientes, familia, pero la mayoría somos gente desconocida, hablando humanamente, físicamente, socialmente. Pero ¿dónde nos encontramos? Aquí, porque fuimos llamados a un mundo totalmente diferente de lo que el mundo es. Son cuestiones espirituales en lo que el Señor hizo de nosotros. Por lo tanto, nuestra tarea, nuestra relación no se trata de ningún convenio carnal. Este es un ejército, debe ser espiritual, es porque eso es nuestro llamado. Pero muchas veces nosotros perdimos nuestra identidad y hablamos de política, hablamos de todo lo que sucede en el mundo, hablamos de todo, pero menos decimos nosotros somos iglesia del Señor. Necesitamos preguntar primero a Dios, orar, promover una campaña de oración, una organización de búsqueda. Eso es lo que corresponde a nosotros, porque aquí hay obra de Dios. No podemos decir, yo no puedo decir que esta no es la iglesia del Señor, porque de otra manera voy a mentir, porque ninguno de los que venimos aquí alguna vez hemos comentado esto y vamos a hacer una iglesia aquí. No, esta es una obra de Dios. Pero lo que a mí me preocupa, hermano, es que estamos perdiendo identidades, estamos perdiendo nuestro destino, estamos perdiendo el poder que el Señor nos da y le entregamos al diablo. Honramos al diablo con la tecnología, honramos al diablo de todo lo que sucede, hermanos. Y el diablo no tiene potestades sobre tu llamado. El diablo no puede decidir tu fin. El diablo no puede decidir lo que tú debes ser, lo que es para con el Señor, porque Él no tiene nada que ver para que usted esté en la presencia de Dios. Aquí fue pagado un precio, y un precio muy alto, y Él decide. Pero el diablo, ¿sabe dónde el diablo tiene poder sobre uno? La carne es el cómplice con Él. Cuando perdemos nuestra identidad, cuando perdemos el camino que debemos de seguir y desaparecemos de la presencia de Dios, porque hay personas que se había desaparecido de la presencia de Dios, pero siempre está aquí. Ay, siempre, me se va a congregar siempre. No, se había desaparecido del Señor y pierde la identidad y se convierte en personas carnales. Están sujetos a sus propios designios, pensamientos, ideas. Ahí sí el diablo tiene poder y autoridad sobre la persona. Por eso que Jesús dice, no van a poder quitar, matar tu alma. Cuando una persona o un cristiano no es espiritual, son carnales, entonces esa persona ha perdido su identidad, ha perdido el rumbo de su camino, y el diablo está ahí para posesionar, para dirigir las vidas, porque Dios, el Señor, no se encuentra en la atmósfera físico. Él está en el mundo espiritual, porque la iglesia es espiritual. Por eso Pablo dice que nuestra milicia, nuestro llamado, nuestro encuentro, nuestras organizaciones no tienen nada que ver en las cuestiones físicas. Es
espiritual. Además que no es solamente una espiritualidad débil, no, sino que es poderoso. ¿Para qué? Para derribar todo argumento maligno, todas altiveces, y tiene un poder para llevar cautivo, dice, a la mente, a la obediencia a Cristo. Pero cuando perdemos nuestro destino, nuestras identidades, el plan donde hemos empezado, nos volvimos tan vulnerables al diablo, porque nos convertimos simplemente en personas naturales, carnales, sin el propósito del Espíritu de Dios, y el diablo puede decidir. Y la pregunta es, ¿por qué sucede eso? ¿Falta de congregar? No. ¿Falta de oración? No. Falta de creer a la palabra. ¿Qué significa eso? Si el mundo dice una cosa, yo necesito preguntar a Dios a través de su palabra. Si estas cosas, lo que sucede, lo que se dice, lo que mis oídos han oído y lo que mis ojos ven, yo necesito saber si eso, ¿qué dice Dios al respecto? Si es verdad o no. Allí nosotros perdemos nuestro camino, nuestras identidades, porque olvidamos la respuesta de Dios. Hacemos humanamente lo posible, pero Dios no puede traer revelaciones, entendimiento, cuando confiamos más en lo que escuchamos, en lo que se dice vulgarmente. Y estamos siguiendo a dioses de mentira. No puede quitarme del plan de Dios. Él no tiene poder. Él tiene poder sobre este cuerpo, sobre la carne, si Dios le permite. Pero la Biblia dice, si soy un cristiano que forma parte de la iglesia del Señor, dice que el Señor han sido santificados cuerpo, alma y espíritu. Y dice, ¿y no sabéis que vuestro cuerpo es templo de Dios? Algo que se había dedicado, algo que se había consagrado en un fin a Dios. Si yo soy una persona espiritual, al decir que el diablo tiene poder sobre mi carne, pero él no tiene poder sobre mi carne si yo soy persona espiritual. ¿Por qué? Porque mi cuerpo también fue consagrado al plan de Dios. Han sido consagrados al plan de Dios. Y dice, si alguno dice, destruye el templo de Dios, ¿qué va a suceder? Dios destruirá a él, dice. Entonces, este es un tema muy interesante para nosotros. Si perdemos la conexión espiritual, nos convertimos en personas tan vulnerables para el diablo. ¿Y cómo uno va a perder? A través de las prácticas carnales. De muchas maneras. El enemigo va a hacer lo que quiera. Pero cuando usted está dentro de la milicia, cuando usted está dentro, sometido, viviendo todos los días, preparando, conociendo los proyectos, los planes del enemigo, usted siempre va a ser victorioso. Aunque venga contra usted males, usted siempre va a ser victorioso. Como dice Pablo, somos más, sobre todas estas cosas, somos más que vencedores. Las persecuciones, los planes, el diablo se van a arrepentir por crear contra usted algo, porque después de todo ustedes van a ser más fuertes. ¿Sabían eso? El diablo te va a dar por el tropiezo, pero al levantarse van a ser más poderosos. Y se van a arrepentir. Ay, como dice es así, yo sé eso. Después de un tropiezo, después de una persecución enemiga sobre tu vida, si está dentro de la milicia, usted se volverá a levantarse, pero más fuerte ya ahora, para derribar al enemigo.
Antes él tenía autoridad sobre ustedes, pero ahora caíste. Pero volverán a levantarse, porque tú estás dentro de la milicia. Aleluya. Así que todas las cosas nos ayudan para bien. El dolor, lo que el enemigo puede crear, persecución puede crear, pero mientras usted no te aleje de la milicia, mientras usted permanece aquí, mientras usted siga, se dice lo que se dice, pero usted diga, bueno, yo sigo esto, yo estoy en esto, va a volver a levantarse, pero más alto ahora, para volar encima de tu enemigo. Así que, hermanos, abra tus ojos, no lo que el mundo está en este momento. Revise tu llamamiento. Revise tu llamamiento. Si tú perteneces a la iglesia de Cristo o no. Dice que la iglesia de Cristo es poderosa. En contra de la iglesia de Cristo dice no hay ningún enemigo pueda prosperar. Dice las puertas del Hades no podrán contra ella. Y quiero que usted revise si usted pertenece a esa iglesia. Pero si tú sigues alimentándose en los cuentos, de los chismes, de la ciencia, de lo que el mundo es, la tecnología, de la sutileza, eso es tu fe, tu cristianismo, yo te aviso, usted no está dentro de la iglesia. Usted no es de la iglesia de Jesús. Porque nadie podrá quebrantar lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Él derribó al diablo, lo metió en lo más profundo del infierno y nunca más volverá a levantarse. Y no tiene ningún designio sobre tu vida. No tiene ninguna potestad sobre tu vida. Porque Jesús ha sido públicamente triunfante sobre ella en la cruz. Dice tu miseria, dice tu ruina, tu pecado, tu muerte, dice también llevó y clavó allá en la cruz. Usted está libre. Usted está libre. El que clavó en la cruz y el diablo no lo sabe y lo ve. Tu nombre escrito allá en la cruz. Pero usted no entiende eso y dice, no sé qué voy a hacer. El mundo está así. Atacado por el Evangelio. Usted lo sabe. Y esa es la victoria del diablo sobre ti. Porque usted no lo sabe hasta que se hizo. Usted no lo sabe. Él hizo todo por usted. Y estoy seguro de lo que te estoy diciendo. ¿Sabe por qué? Porque usted no estaría hoy aquí si eso no fuera así. Cambio tu mente, hermanos. Usted es una persona que el diablo fácilmente va a hacer lo que quiera contigo. Porque Cristo Jesús dio su autoridad. Y Jesús no es perdedor. Jesús no es perdedor. Así que revise tu llamamiento. Busca el archivo de tu llamamiento en la palabra. Y si usted está en este momento agitado lo que el mundo está pasando y sigue en pos de lo que se dice de aquí para allá, lastimosamente usted está errado. Porque lo que tú tienes es la verdad. Y olvidaste que aquí tiene la verdad. Porque el hermano del Señor está lo que somos y lo que vamos a engañar. No es el sistema de gobierno del mundo. ¿Por qué? Porque la iglesia está encima del mundo. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo.